Buenas tardes y bueno, empezamos ya. Me presento ya con la presentación que me han hecho suficiente. Simplemente la charla se va a tratar sobre el trabajo que hemos hecho en la Consejería de Cultura durante los últimos años, la metodología que hemos puesto a punto para delimitar los caminos históricos de Santiago de manera que el resultado fuese un camino, un trazado objetivo y que no estuviese sujeto lo menos posible a interpretaciones interesadas. Entonces, para ese trabajo, bueno, lo hicieron diferentes equipos, pero la coordinación corría a cargo mío, la coordinación técnica, y el establecimiento de los criterios que todos ellos siguieron también eran únicos, que son los que voy a explicar aquí ahora, y también corrían a cargo mío. Por tanto, cualquier responsabilidad y aclaración pues me corresponde a mí. Bueno, como ahí pone, pues para delimitar el Camino de Santiago hay tres conceptos que son esas tres palabras que pone reconocer, identificar y delimitar. Y aunque parezca casi absurdo decir que es un camino, pues es importante decirlo, porque los seres humanos somos animales de grupo y somos animales nómadas. Entonces, incluso hoy en día, que ya por nuestra cultura somos sedentarios, todo el mundo siempre le apetece viajar, moverse, y mantenemos esa cosa innata de ser nómadas. Y eso provocó que nuestros desplazamientos, ya desde la prehistoria, se trazasen caminos. Y los caminos, pues son las primeras construcciones que aparecen en el paisaje, realizadas por las comunidades humanas, son precisamente los caminos. Los caminos es lo más antiguo que tenemos. A raíz de los caminos, pues se establecen las propiedades. Y una vez que se establecen las propiedades, ya cambiar el camino es complicado, porque ya hay que tratar con las personas. Bueno, entonces el Camino de Santiago en concreto pues es un camino de estos, un camino antiguo, de larga duración, y se llama histórico pues por lo que porque tiene una genealogía muy larga. Podemos, a través de los documentos, ir rastreando el uso y la existencia de ese camino mucho tiempo, durante muchos años, siempre manteniendo un camino de primera como si fuese una autopista, ¿no? Algo a día de hoy, una autopista o una carretera nacional. Y de todos estos caminos, el de Santiago es aquel de esos caminos históricos y de larga distancia, es uno de los que se documenta de forma objetiva y no es tan sencillo hacerlo, sobre todo si no se sabe, después sí. ¿Cuál es los factores que nos indican que eso es un sitio por el que pasan peregrinos que hacen romería a Santiago, ¿no? Y que además es una cosa estructural? Es importante lo de estructural porque a veces sucede que un personaje notable, de cualquier naturaleza, hace el camino, pero como es un personaje notable lo deja por escrito y hace un camino a Santiago. No es lo mismo hacer un camino a Santiago que hacer el Camino de Santiago, porque, por ejemplo, un ejemplo fácil de decir, la carretera de Madrid, sabemos cuál es, pero podemos ir a Madrid por muchos sitios. No es lo mismo el camino a Madrid por donde me da la gana que el camino de Madrid o la carretera de Madrid, que solamente es una, ¿no? Pues esto sería algo parecido. Y ya lo que he dicho antes, pues el camino de Santiago que se delimiten, que se han delimitado varios, pues tiene que tener un trazado objetivo, que no sea discutible, que no puedas, en función de mis intereses, de que yo tengo un bar o de que yo quiero que pase por mi pueblo o por mi ayuntamiento. Entonces hay que tener argumentos sólidos, contundentes y irrefutables para mantener la traza y que dure mucho tiempo, o sea, que se haga bien y que no esté sujeta a revisiones significativas dentro de los errores que pueda haber. Es bastante sencillo hacerlo en realidad. Bueno, entonces vamos con la primera palabra, reconocer. ¿Cómo reconocemos de todos los caminos que hay, cómo reconocemos cuál es un camino de Santiago? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es establecer hitos de paso. Un hito de paso es aquel punto concreto, un punto muy concreto, que está documentado y que por ahí pasaban peregrinos este año, 100 años más tarde, 200 años más tarde. Un punto concreto, un puente, un sitio concreto, son los hitos de paso.
y que sean hitos de paso de peregrinos a Compostela, porque ya veremos que hoy todo el mundo tenemos muy claro que es un peregrino, pero no siempre ha sido así. Después, una vez que tenemos esos hitos, los tenemos de paso, los tenemos que unir por un camino. Los caminos, el número de posibilidades de unir dos hitos de paso es muy limitado. Normalmente hay muy pocas posibilidades de unir un camino, dos caminos, o lo que sea. Pero claro, los caminos también se han ido haciendo muchos a lo largo del tiempo y tenemos que ver de cuáles de los que hay, cuál de ellos es el histórico, o sea, aquel que tiene una genealogía, que tiene antepasados muy atrás en el tiempo. Y antes de seguir, creo que es interesante hablar de cuáles son los errores que determinadas delimitaciones inexpertas cometen cuando delimitan un camino a Santiago. Todo el mundo cree que porque yo tengo aquí mi parroquia de Santiago y tengo en la iglesia de no sé quién hay una imagen de Santiago, eso es una prueba irrefutable de que por ahí pasaba el camino de Santiago. Eso es un error. La advocación a Santiago es la segunda más frecuente después de Santa María en todo el norte hispánico, ibérico, incluyendo Portugal. Hay advocaciones a Santiago en el Camino de Santiago y fuera y en todos los sitios. O sea, eso no es para nada significativo, es insustancial, absolutamente insustancial. Por eso lo tachamos. Eso no. Otro dice, no, es que aquí hay un hospital. Vale, lo vamos a dejar entre paréntesis el hospital porque hospitales los había en todos los sitios también. Y es cierto que la presencia de hospitales, con otros datos, ayuda a confirmar que ese es un camino de Santiago histórico, pero por sí solo no. Y sí es verdad que en el Camino de Santiago hay una mayor abundancia o concentración de hospitales a lo largo del tiempo que en sitios en que no pasa el Camino de Santiago, pero repito que hospitales los había en todos los sitios, absolutamente en todos los sitios. Dejamos ahí los hospitales y después tenemos que tener documentos que nos hablen del paso de peregrinos. ¿Pero qué era un peregrino? Cuando aparece en un documento peregrino, ¿qué significa? En aquel momento en que lo escriben, no hoy. Es lo que decimos documentos coevos, o sea, lo que narra en el momento en que nos interesa qué está sucediendo. Pues un peregrino, cuando alguien habla de un peregrino en el siglo XVII, XVIII, normalmente se refiere a un vagabundo extranjero. O a un perriflauta, sería una expresión semejante de hoy en día. Y, por ejemplo, ya lo leéis vosotros ahí, hasta en el Quijote aparece eso, ¿no? Que incluso gente se disfrazaba de peregrino de romero y para pedir limosna, y no lo eran. Esto, evidentemente, no aparece en las documentaciones, pero en las documentaciones sí que aparece que había un peregrino en un hospital. ¿Qué sabemos? Que era un extranjero que estaba allí o un viajante. No tenía por qué hacer una romería, no tenía por qué estar peregrinando. O que murió un peregrino en tal sitio, pero o sea, murió un extranjero o un vagabundo. Eso, si no te dice nada más, no es un indicio de Camino de Santiago. Entonces, claro, si con estas tres cosas que no son, que las hay en todos los sitios, la gente hace Camino de Santiago por donde les da la gana, se hacen a la carta. O sea, con estas tres que no son, se hacen Camino de Santiago a la carta. ¿Y qué sí? ¿Qué necesitamos? Bueno, a partir de ahora, el ejemplo que voy a poner, aunque se habla de los caminos de Santiago, por no hacer menosprecio a ningún camino de Santiago de Galicia, voy a utilizar, y porque además es el mejor ejemplo que conozco, voy a utilizar un ejemplo de aquí del Bierzo, que es el de San Román de Bembibre, ¿no? Que hay una documentación fabulosa, muy concentrada, y además es un ejemplo, para lo que voy a explicar, pues muy claro. Bueno, lo que nos interesa para establecer un hito de paso es que nos digan que hay unos peregrinos, que puede ser, que van al Señor Santiago. Aquí ya nos están diciendo que por Congosto, en este año, se había roto el puente, piden que lo reparen y nos están diciendo específicamente que por este sitio pasaban peregrinos que van al Señor Santiago.
Y además pasaban también otros caminantes. O sea, ya es diferente los caminantes normales, la gente que va a pie, de los peregrinos al Señor Santiago. Entonces, esto es un hito de paso. Tenemos ya en el puente de Congosto, ahora está debajo del pantano, un hito de esos de paso de los que decíamos antes. En San Román dice que este lugar está en el camino francés. Ahora decimos lo que es camino francés. Y que también pasan caminantes y también otras personas que van en romería al Señor Santiago. Santiago de Compostela, cuando iban en romería, le llamaban, decían siempre que iban a ver al Señor Santiago. Iban a un sitio a ver al Señor Santiago. Y siempre aparece así, porque a veces hay romerías que van a, pues, por ejemplo, van a la Virgen de la Peña, Congosto, van al Santuario de las Ermidas de Ainobolo, o a otros santuarios, pero también te lo dicen. Esos no nos interesan para delimitar el Camino de Santiago, esto sí. Y por ejemplo aquí en San Román, uy, no sé qué he hecho, lo apagué. Ahí está otra vez. Por ejemplo, aquí en San Román aparece, o sea, hay varias documentaciones. Dice, iban o venían en romería al Señor Santiago, o sea, que era un sitio de tránsito de peregrinos por ahí, de ida y de vuelta. Romeros franceses. ¿Ves? Aquí se ahogaron. Ah, esto es el que se ahogó, ¿no? Sí. Se ahogaron dos franceses. ¿Ves? Pues se estropeó el puente y se ahogaron dos franceses que eran peregrinos de larga distancia. Pues entonces aquí tenemos ya un hito de paso clarísimo, indudable, que es el puente de San Román, el puente sobre el río Noceda en San Román. Ahora hay que saber dónde estaba el puente, que esa es la siguiente. Y después otro tipo de hito de paso, pues es esto, un señor pues un bautizo que hubo en Almázcara, pues de dos peregrinos que iban haciendo el Camino de Santiago y que allí pues nació su hijo, en Almázcara, lo bautizaron allí. Y esto, como vemos, desde este año hasta este año, por esta zona, o mejor, desde aquí hasta aquí, por esta zona, vemos que hay paso de peregrinos. Por lo tanto, esto sería eso que decía antes, estructural. O sea, un paso estructural de peregrinos. No uno que pasó y nunca más, no estructural. Entonces, ahí, claro, los hitos de paso, que tenemos aquí, es la parte fundamental. Y ahí aparecen cosas. Camino francés. Sí. Entonces el paso no era por ahí venía también por Manzanal. Sí, en determinado momento, por diferentes cuestiones de tipo climático sobre todo, porque hubo un enfriamiento, aparte de que se podían seguir viniendo por Foncebadón, venían por Manzanal y por Montealegre, Bembibre, y después ya cuando llegaban a San Román, pues o bien seguían por Cacabelos, cruzando por lo que hoy es el pantano, o bien venían a Ponferrada y ya iban por lo que ya llaman ahora Camino de Invierno, que era el Camino Real de Monforte, en realidad. El Ayuntamiento de Torre ha promovido un poco porque el antiguo camino que venía por Montalegre, sí. Torre, y me parece, Torre no sé si pasaba por Torre. Sí, pasaba por Torre, sí. No, pasaban por Torre, por el puente de Torre, y subían después para pasar en Álvarez, que en Álvarez había también un hospital y había también, está documentado también por ahí, sí, es ese camino. Aquí vemos que pone Congosto y pone Almázcara, que parece que es una bifurcación, y es porque seguramente por aquí se llegaba a Villafranca, por el de Congosto, cruzando el río Sil, y por Almázcara pues vendrían a Ponferrada para seguir pues hacia Monforte, porque es un momento en que hay dos caminos, y en este momento el camino que va por Monforte es un camino muy, muy importante a finales, durante la época moderna. Bueno, una vez que tenemos los hitos de paso, donde sabemos que pasan peregrinos, tenemos que ver qué puntos, qué caminos hay históricos que nos unen esos hitos de paso. Entonces tenemos que ver qué otros caminantes están documentados y que pasaron por esos sitios a lo largo del tiempo. Nada, esto es una lista. Vas viendo qué sitios hay y vas viendo qué caminantes pasaron. Cuando ves que efectivamente es un camino muy utilizado, pues ya ves que ese es un camino histórico, de largo recorrido, porque ves a dónde van y de dónde vienen, pues ya lo veis ahí, y que además también pasan peregrinos.
Lo que estaba diciendo antes, claro, pero tenemos que diferenciar los peregrinos de los romeros de los caminantes. Nos tiene que decir siempre esto, romeros. ¿Qué es un camino francés? Un camino francés no es un camino que viene de Francia, es un camino franco, que no se pagan impuestos al circular por él, que es el rey el que tiene que garantizar la seguridad de los caminantes, de los peregrinos, y que no se pagan impuestos o peajes por pasar por él. Por eso se llama francés, porque es franco. Con el tiempo, francés también era el que venía de Francia, que a su vez los francos también tienen ese mismo origen etimológico, la palabra, ¿no? Entonces empezó a llamarse camino real, porque era el rey también el que proponía el camino. Y caminos franceses los hay, por ejemplo, el camino portugués, que llamamos ahora portugués y que pasa que viene de Portugal a Santiago, el topónimo sobre el suelo es camino francés, por ese mismo motivo. Porque los caminos históricos, normalmente, lo que vimos antes también, tienen su propio nombre, camino real de no sé qué, camino real de Astorga, camino real de lo que sea, porque son entes existentes por sí mismos y, por lo tanto, como son un objeto pensante y funcionante, tienen un nombre, como todos los referentes, ¿no? Bueno, entonces, gracias, con esto ya podemos tener los trazados marcados. Pero ahora tenemos que ir al terreno. Hasta ahora estuvimos haciendo una investigación de gabinete, ¿no? Una investigación de documental, pero ahora tenemos que ir al terreno y vamos a ver cómo se hace con el ejemplo de San Román. Si podemos apagar completamente más las luces, mejor. Es que ahora vamos a tenerlo más oscuro, ¿no? Vale, es que no se te veía... Ah, bueno, da igual que no se me vea. Bueno, perdona, disculpa. Entonces ahora viene la parte más bonita para mí, para mi gusto, ¿no? Porque es lo de las documentaciones es muy pesado, tal. Pero bueno, ahora ya sabemos los hitos de paso y vamos a ir a lo que se llama estratigrafía parcelaria. Y vamos después a ir allí, al sitio, a pisar la tierra y documentar metro a metro el camino, en su anchura y en todo. Vamos a verlo con un ejemplo. Esto es San Román. San Román, menudo sitio lleno de caminos. Tenemos la autopista, la Nacional Sexta, una variante que se hizo a principios del siglo XX, y el camino real de Carlos III de Lemur. Ninguno de esos caminos, o sea, son todos caminos de ingeniero. O sea, un camino histórico no lo traza un ingeniero, porque no tiene genealogía. Nació hoy y es ese, y no tiene más genealogía. Ni se va a reproducir en nada más que no sea esa autopista. A eso me refería antes con la genealogía. No es un camino antiguo. Entonces, ¿cómo podemos saber? Bueno, el puente actual está aquí. Entonces, bueno, así en principio no sabemos por dónde aquí entra en juego la estratigrafía parcelaria. Ponemos el parcelario, quitamos la fotografía y nos vamos a fijar en esta parte de aquí, que hay un poco lío de caminos que vienen, cruzan, van, otro, pumba, payachas. Y ya voy a decir una cosa, esto se llama la calzada. Y aquí, y esto se llama hospital, y esto se llama camino real. Son topónimos que hay ahí, que también hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Bueno, entonces, si nos fijamos aquí, vemos que esta línea continúa aquí, esta línea continúa aquí, y así. ¿Por qué? Pues porque cuando el ingeniero Lemur, Carlos Lemur, trazó este camino, las parcelas existían y tuvo que hacer un trazado nuevo que las cortó. Eso quiere decir que las parcelas son anteriores al camino. Aunque no supiésemos que este camino lo había hecho este ingeniero, ahora sería evidente que es un camino posterior al parcelario. Se puede hacer en todo más, ¿no? Pero bueno, vamos a fijarnos en esto para no liarnos demasiado. Así nos surgen
dos cosas que llamamos piezas de paisaje, dos grupos, dos agrupaciones de zonas de cultivo y un camino entre ellas. Ahora ya casi lo veis. Si queremos transitar desde aquí hasta aquí, solo nos queda ir por aquí. Y si además sabemos que aquí se llama calzada, es mucho más que probable que sea por aquí, sobre todo si aquí está el hospital. Pero ¿qué pasa? Que también tenemos esta posibilidad. ¿Cómo deshacemos este entuerto? Pues con más documentación. El puente que se rompió, que veíamos antes, no sabemos dónde estaba, en principio, pero sí sabemos que unos 50 años más tarde se hizo el puente nuevo aquí. Y entonces ahora las cosas se aclaran. Por eso sabemos que esta es la calzada, llega al hospital, coge este tramo que se llama Camino Real, que es bastante rarísimo que haya una calle que haga eso, que se llame Camino Real. Sabemos que aquí, si lo miramos, hay los vestigios de la cimentación de un puente. Seguimos por aquí y aquí hay una capilla, que es la capilla de Santo Cristo, que es la que está en todos los caminos que se dirigen a Bembibre en este caso, porque es donde se guardaban los pendones, con lo cual sabemos que antes de que se cayese el puente, el camino de Santiago, histórico y antiguo, era este. Y si vamos al terreno, vemos que aquí, además, la configuración de la plataforma es la configuración de una vía romana. Con lo cual, pues hemos descubierto muchas cosas, ¿no? Pero, de todas formas, no nos sirve esto para delimitar el Camino de Santiago. No nos sirve. Porque no podemos pasar. ¿No? No podemos pasar porque aquí habría que expropiar. Y de momento no es útil o funcional hacerlo. Lleva un trámite y bueno, se deja ahí, pero de momento no se puede hacer. Y tampoco tenemos aquí dos caminos, bueno, podríamos ir por aquí tranquilamente y ya está. Entonces, bueno, aquí lo vemos en la... Entonces, ¿qué solución se tomaría si esto fuese Galicia? Pues allí se diferencian dos tipos de trazas. La funcional, que es aquella que es la histórica, o otras que sin ser históricas tienen valores históricos o medioambientales, y las trazas de vestigios históricos. Son esas. El camino funcional, que es por el que se puede circular por él, aunque a veces puntualmente en tramos concretos no sea el histórico, y después el camino de vestigios históricos que no se puede ir por él, pero que está ahí preservado por si algún día alguien decide hacerlo funcional mediante expropiaciones o lo que sea. Bueno, entonces en este caso, ¿por qué se escogería esto? Pues se escogería esto porque si bien este es un camino histórico, este también lo es porque hasta un momento, mientras existió aquí este puente, los peregrinos circulaban por este lado. Pero una vez que se construye este puente aquí, de forma también estructural, los peregrinos seguirían este trazado, que explica esta cosa extraña que quien haya pisado San Román alguna vez de paseo, que no será casi ninguno de vosotros, llama la atención aquí una cosa que hay en el medio que parece una isleta, que se produce por todo este mare magnum de nuevos caminos, sobre todo cuando se hace en el principio del 20, esta variante de aquí, ¿no? Y bueno, en esencia, esta es la metodología que utilizamos para delimitar los caminos de Santiago. Eso consiste en el establecimiento de unos hitos indudables de paso, después unir esos hitos mediante caminos históricos documentados y después mediante la estratigrafía parcelaria establecer qué tramos de ese camino son funcionales y se pueden utilizar para circular, con lo cual sería el trazado oficial funcional, y qué otros se deben de proteger desde el punto de vista patrimonial para que no se destruyan y que se posibilite su recuperación en el futuro. ¿Sí? No. El camino de vestigios históricos está cuando se delimita un camino de Santiago se establece un decreto
que tiene unos planos. Entonces, sobre el terreno está señalizado el camino funcional, pero en los planos que son accesibles a cualquiera, y aparece marcado el camino de vestigios históricos. Y los ayuntamientos, después, porque claro, esto que os estoy diciendo aquí es desde el punto de vista patrimonial. Después, el Xacobeo, que es un órgano, que es una empresa pública, pero que la función que tiene es la de divulgación y la de poner en funcionamiento los caminos de Santiago. Puede ser que en algún momento determinado pues, decida pues, recuperar algún tramo o poner en valor alguna cosa histórica interesante, ¿no? Y bueno, lo que se trata es de mantener todos los vestigios históricos posibles para que no se destruyan, posibilitar su recuperación en el futuro y después otorgar un camino funcional que sea histórico, y donde no pueda hacerlo porque se ha perdido o porque se ha destruido, la alternativa funcional que se dé es, el primero es que sea histórico también, aunque no sea un camino de Santiago, o aunque sea, como en este caso, pues un camino real del siglo XVIII. Y si no es nada de eso posible, pues buscamos una alternativa medioambientalmente con valores medioambientales, pues que tenga pues, un arbolado autóctono tal, o por una ribera o así. Y siempre, 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 sobre todo eso, que los trazados sean seguros para el caminante. En principio, según están. Después, claro, igual hay que hacer una rotonda para que los coches vengan más despacio y que crecen los peregrinos, o hay que hacer pasos de algún tipo. Pero bueno, en esencia, el proceso que se sigue es este. Y bueno, y con esto, pues yo creo que ya he acabado. Ha sido un poco rápido, pero también si tenéis alguna pregunta de todas las cosas que no he aclarado bien, pues nada, os las respondo si puedo y si sé. ¿Queréis preguntar alguna cosa? Yo creo que un tramo del Camino de Santiago fue en Galicia, en el camino primitivo, en Castroverde. Sí. Y recuerdo que al iniciarlo, o sea, yo solamente crucé lo que era el concilio de Castroverde. Sí. Había una bifurcación. Variante, sí. Sí. También, sí. ¿Por qué existe? Pues en ese caso existe porque en un determinado momento, ahí hay una cosa muy singular que es en Vilabade, hay una iglesia renacentista con un pazo renacentista, que es una cosa muy singular. Y hay documentación de que efectivamente pasaban por ahí. Y también hay documentación de que pasaban por el otro sitio. Los peregrinos en su viaje, pues a veces querían recibir servicios espirituales en determinado sitio porque tenían una advocación o por lo que fuese. Entonces, el camino, siendo un camino histórico, los dos de larga distancia, a veces hay variantes, las dos igual de válidas. Por ejemplo, también pasa en Samos, ¿no? Pero en ese caso es porque estaba la iglesia de Vilabade y ahí, pues el motivo es ese, que había dos variantes posibles y como las dos cumplen los requisitos y aparte una de ellas tiene un elemento patrimonial singular, pues se opta por hacerlo así. El peregrino que camine, pues se supone que llevará una guía o irá con una cierta información y podrá optar por uno o por otro, o si no, pues en otra ocasión volverá y hará la otra variante, que no creo, pero bueno, todo puede ser. Hay muchos caminos para caminar. Sí, esa cosa no la dije, porque es la tercera cosa que hay, que es variantes, y después también hay caminos complementarios. Casi no se utilizan, pero bueno, la variante es lo que hemos dicho ahora, ¿no? Que llegamos a un punto, se bifurca el camino y puedes ir por uno o por otro, por el que tú quieras, porque en uno hay una cosa y en otro hay otra, y las dos forman parte del territorio del Camino de Santiago. Porque el Camino de Santiago no solamente es un trazado, es un territorio, porque el Camino de Santiago, como en todos los caminos, organizan a su alrededor un territorio agrícola, una aldea, un bosque. Y todo eso forma parte del camino. Si no hubiese ese camino, no habría eso. Entonces, cuando se protege, no se protege la traza, se protege el territorio. Y dentro de ese territorio que se conforma de esa manera, por ejemplo, con las piezas que vimos antes de parcelario que decía yo, pues eso sería el territorio histórico, pues coger un conjunto de la zona de cultivo completo y protegerlo. Bueno, protegerlo quiere decir establecer cautelas para cuando se edifique o lo que sea. No quiere decir que se queda fosilizado, no, sino que su evolución en el presente será controlada. No vamos a pensar que aquí no se prohíbe hacer, o sea, que no se puede hacer nada, se puede hacer casi todo, pero de forma controlada y armónica.
Ese es el que esas son las variantes. Y después están los trazados complementarios. Los trazados complementarios que se usaron muy poco es cuando hay un camino que vas y vuelves. Y hay una cosa singular relacionada con el camino que puedes ir a visitar. Por ejemplo, había veces, hay sitios en que había alguna reliquia o que había algún sitio en el que los romeros, que los hacían por motivos exclusivamente religiosos, pues iban a recibir pues allí pues, un servicio religioso pues, de su interés. Entonces van y vuelven. Ese es un camino complementario. Parece que en Carracedo del monasterio está habilitado de esa forma. Puede ser, sí. Si no recuerdo mal, ¿no? Vas a Carracedo, vuelves a la Yola. Sí, puede ser. Es algo así. Puede ser, sí. Una iglesia, normalmente son iglesias. Normalmente es a visitar una iglesia, vas y vuelves a visitar una iglesia. El romero iba haciendo la romería y de repente pues pasaba al lado de otro sitio donde se hacía una romería importante. Por ejemplo, pasa en el camino ese que tú has dicho, más adelante, cuando van a ver a los santuarios de Nuestra Señora de Alasie, pasan por cerca y está el camino, vas a ver al santuario de Nuestra Señora de Alasie y vuelves, muy cerca, ¿no? Y son los que hay, o sea, la traza principal es en su gran mayoría, el 90%, la traza histórica, con tramos funcionales. Después está, cuando hay un tramo funcional, siempre está el trazo de vestigios históricos correspondiente, menos debajo del aeropuerto de Santiago, por motivos evidentes, o debajo de Portomarín, de los embalses, ¿no? Ahí no puede estar. Y después están eso, las variantes y los caminos complementarios. Esa son la forma en la que se ha hecho en Galicia pues, la delimitación de los caminos. Yo había trabajado hace unos años para un proyecto de una planificación interpretativa en Castro Verde y trabajábamos con la Asociación de Neuropatrimonio. Sí. Y recuerdo que ellos que sí que estaban como molestos porque... Mucho, estaban muy molestos, sí. ¿Qué ocurre cuando hay esas asociaciones? Pues mira, en este caso... Normalmente, el proceso de delimitar un camino es un proceso largo y siempre, en este caso también, se tienen en cuenta las asociaciones, porque son los que tienen la información de primera mano. Pero en este caso, o sea, en otros caminos, muchos del trazado final fue el que aportaron o lo que ya habían estudiado previamente las asociaciones. Pero en este caso, esta asociación parte de un error muy gordo. Y es considerar que el Camino de Santiago es un camino medieval. Bueno, para empezar, te diré que el nombre de camino primitivo no es el nombre propio del camino, es el camino que se llama Camino de Oviedo, que va a Oviedo. Se llama así en Melide y ahí se llama Camino de Oviedo. Camino de Oviedo, es el camino que va. Tiene un nombre propio. Y ellos, en una reunión que se hizo en Castro Verde y que asistieron 7 personas, decidieron promocionarlo como camino primitivo, considerando falsamente que había sido el camino por el que había ido Alfonso II cuando se descubrió el sepulcro, que es falso, porque no sabemos si siquiera si Alfonso II fue, no sabemos dónde estaba, y es posible que estuviese preso en Samos, bueno, en el Caurel en ese momento. Vale. Entonces ellos pensaron que era un camino medieval, y es un camino de autor, es un camino que va por donde le pareció a esa asociación, y que contradecía completamente estos criterios que os estamos mostrando, y contradecía completamente, por ejemplo, hay otros documentos que no hemos visto aquí. Hay cartografías históricas, en Galicia las hay muy buenas, algunas son incluso geométricas, otras son referenciales. Las referenciales es el que dice, el camino va a la derecha y cerca de no sé dónde. Esas son las referenciales y lo dibujan así. Y después también hay otra cosa que es muy tal, que es el itinerario militar de España, que es un itinerario que tiene un plano y después tiene una descripción súper detallada de los caminos todos, ¿no? Bueno, entonces con toda esa documentación, esta asociación de amigos de Castro Verde, que además ha sido mucho ruido, del camino de Castro Verde, pues no estaba de acuerdo con el camino, pero bueno, al final eso fue a juicios, se hizo un rollo político de confrontación muy grande, pero bueno, no tuvo mayor recorrido porque os decía al principio que lo más importante es que las trazas que se hagan sean objetivas, ¿no? Y que no sean discutibles. Entonces, cuando tú utilizas esta metodología que utilizamos aquí, ya veis los hitos históricos perfectamente documentados, los caminos perfectamente delimitados sobre el terreno, así, o con cartografías históricas si las hay, que ahí en Castro Verde las había. Y además después, con el estudio del parcelario,
pues no hay duda, no hay dudas, hay muy pocas dudas. Aún así hubo cosas que se les dio la razón porque la tenían. Y bueno, en esencia lo que pasó ahí fue eso. Pero porque ellos teimaban en que eso que era un camino medieval, que el camino de Santiago es un camino medieval, y no es camino medieval. No lo es. O sea, no llegó Alfonso II y cortó la cinta y dijo que he inaugurado el camino de Santiago. Primitivo le vamos a llamar. No, eso no existe. Los peregrinos, el camino de Santiago, ¿dónde empieza? En la casa de cada uno. ¿Y dónde acaba? En Santiago. Y mientras tanto, primero sales de tu casa y vas por la calle o por el camino de tu pueblo hasta que llegas al camino de Santiago. Y ese camino pues es así, y son los caminos esos que hemos dicho que son antiguos, y que después en época medieval se utilizaron para peregrinar, pero no son caminos que se hayan fundado en ese momento, son caminos anteriores. Y en esencia la polémica era esa, ¿no? La confusión entre... Y también la creencia errónea de que a partir de época medieval no hay peregrinos, que es falso. Bueno, ya habéis visto aquí que tenemos un documento del siglo XIX de un francés y una alemana haciendo el camino que tuvieron un hijo en Almázcara. Bueno, pues también en el monasterio, por ejemplo, de Sobrado dos Monjes, en el siglo XVIII, en un año santo, que no me acuerdo ahora exactamente qué año santo era, por medio del siglo XVIII, hay, no me acuerdo, no voy a dar la cifra porque no me acuerdo exactamente, pero hay documentados que atendieron a miles y miles, a decenas de miles de peregrinos en Sobrado dos Monjes, conoces, pues en el monasterio de Sobrado está documentado eso. Bueno, pues en ese monasterio que tú conoces, pues en ese año, porque en el monasterio de Sobrado, en aquel momento, que después no se ha hecho así, porque a veces, bueno, por motivos diversos que serían largos de explicar, en el monasterio de Sobrado venía, por ejemplo, el camino que pasaba por Lugo, el camino que se llama de Ovedo ese, pues que ahora llaman primitivo, pues pasaba, después de pasar por Lugo, llegaba a Sobrado. Y también a Sobrado venía el camino más que venía por el norte, que venía de la zona de Bamonde, Villalba y toda esa zona de la Mariña, de San Mar. Los dos confluían ahí y venía también de Parga, confluían ahí. Entonces ahí había muchos peregrinos, porque el camino, vamos a ver, los caminos que se han hecho, según están ahora, hay algunas incorrecciones. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque cuando en el 92 se delimitaron apresuradamente, no dio tiempo a hacer esto que estamos haciendo ahora. Y claro, 20 años circulando los peregrinos por un sitio ya es en sí mismo, claro, un camino de Santiago, aunque no sea antiguo, ¿no? Y por eso se mantuvieron por eso. ¿Hasta cuándo llega más o menos, o hasta cuándo se investiga la documentación, o hasta cuándo aparece la documentación histórica? Pues aparecen peregrinos hasta el 19. Sí. ¿Después desaparecen o no se Después desaparecen y probablemente no habría casi peregrinaciones a partir del 19. Muy pocas. Siempre hubo peregrinos, pero muy pocos. Incluso después haciendo trabajo de campo y preguntando por peregrinos, porque claro, hace mucho tiempo, porque me coincidió así, la vida te lleva a sitios, ¿no? Y a mí me tocó hacer, cuando estaba en tercero de carrera, me tocó hacer el trabajo de curso, varios libros así de gordo, que eran sobre el Camino de Santiago, ¿no? Mira tú dónde acaban las cosas. Y uno de mis primeros trabajos profesionales como arqueólogo profesional fue la delimitación del Camino de Santiago en Melide, ¿no? Bueno, entonces cuando no sabíamos cómo había que hacerlo, pues le preguntabas a la gente, ¿no? Pues por entrevista etnográfica, oiga usted, buen hombre, así ridiculizándome a mí mismo, ¿no? ¿Por dónde pasan por aquí los peregrinos? Dice, por aquí peregrinos no pasan. Años 90, 80, ¿no? Aquí. Pero usted no se acuerda, no contaban, no tal, que por aquí pasaban peregrinos. No, aquí pasó algún pobre de vez en cuando. Y eso era así. Ahí en Samos, que trabajé también muchos años, también recogiendo caminos y tal, y muchos lugares, no había memoria histórica en las personas, no había memoria viva de paso de peregrinos en los años 90. En los años 80 y muchos y 90 no había memoria de peregrinos. Pero alguien tuvo la idea brillante de recuperarla, las peregrinaciones, y ahora curiosamente, como ya llevamos no sé cuántos años haciéndolo, ¿no? Pues ahora sí que vuelve a haber
pues ya una cosa que parece que existió siempre, pero hubo ahí a lo mejor 100 años, desde mediados, finales del XIX hasta, bueno, o 2 siglos, mejor dicho, aproximadamente, que no hubo peregrinaciones. Y después otra cosa que ahora se me ocurre también, que los caminos históricos son, o sea, los caminos de Santiago pueden ser caminos históricos, pero también puede haber otros caminos de Santiago que no sean históricos. Y si me estoy pensando ahora uno, que le llamaron Camino Olvidado, pero que no es un camino histórico. Porque no cayeron en la cuenta de que un camino, o sea, que también tenemos valores propios del siglo XXI que justifican que la gente puede ir a Santiago en peregrinación y no tiene por qué ser motivos históricos. Entonces ahí se han empeñado en intentar justificar la historicidad de un camino, y para mí han perdido una oportunidad grande, porque bueno, creo que ha estado falsificado un documento de una reina que no existió, en el que se habla hasta del botillo ya en el siglo IX, una cosa muy raras así, ¿no? Cuando es el único camino a Santiago en este caso, que hay, ¿no?, que se hizo con criterios medioambientales, paisajísticos y de senderismo. Entonces, si una persona que quiere ir a Santiago con esos valores, el único que tiene es el camino olvidado, que habría que llamarle camino inventado o otra cosa, porque olvidado no se olvida lo que nunca se recordó, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, quiero decir que el camino es una cosa dinámica, y ahora mismo pues el concepto de peregrinación no es el mismo de épocas anteriores. Y bueno, ¿alguna otra cosa que os pueda decir? Bueno, pues si eso, pues damos por acabado y hasta la próxima. Gracias.